conceptos de cultura. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Cultura del 2015, donde menciona que cultura es una forma aprendida, que aprendemos nosotros a lo largo de nuestra vida gracias a un grupo o determinado grupo social, que se basan en ¿qué? En valores, que se basan en conocimientos, tradiciones y costumbres. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que en primer lugar, según el Ministerio de Cultura, cultura es una forma aprendida gracias a un grupo social que comparten valores, conocimientos, tradiciones, costumbres y símbolos. Por ejemplo, Clifford menciona de que cuando tú aprendes de esta cultura, sus conocimientos, sus valores y tradiciones, vas a expresar tus sentimientos y vas a emitir juicios conforme a las tradiciones o valores de la cultura que tú practicas. Bien, como por ejemplo, yo puedo aprender, por ejemplo, mi cultura o mi tradición dentro de mi lugar en donde yo vivo, es por ejemplo que todos los meses de febrero la mayoría de nuestros vecinos antes de la pandemia nos juntábamos y compartíamos la yunza. Es una tradición prácticamente dentro de mi lugar, bueno, dentro de mi comunidad. Esas tradiciones es compartida por un grupo social que es mi comunidad. Bien, y compartimos esta tradición de una manera muy alegre y lo hemos aprendido desde el momento que se ha fundado mi comunidad. Ahora, ¿qué sucede cuando yo expreso mis sentimientos y emiten juicios? Vamos a suponer, por ejemplo, que las mujeres aquí en el Perú, ustedes han visto que cuando hace demasiado calor, muchas de las chicas dicen, bueno, me voy a vestir con una minifalda, un short corto, algo que me aliviane este calor. Entonces, las mujeres visten con toda libertad un short corto, un vestido muy corto o una minifalda, ¿no? Y tienen toda esa libertad de poder hacerlo. Algún policía cuando ve a estas mujeres van y la denuncian o sobre todo las llevan o les acusan de algo. Pues no, porque tenemos una cultura bastante liberal, bastante abierta concernientes a estos temas. Pero si nosotros nos vamos al Medio Oriente, vamos a observar que lamentablemente esta prestación o esta idea de cultura lamentablemente está siendo desfasada porque muchas de las mujeres que, por ejemplo, si tomamos el mismo ejemplo, muchas de las mujeres que visten con, por ejemplo, con minifalda, con short, en el Medio Oriente son acusadas. En el Medio Oriente son personas que las van a ir y las van a acusar con una persona, con un jefe de hogar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo, por ejemplo, puedo decir, o me puedo enojar, o puedo decir está bien, pero eso va a depender de mi cultura, eso va a depender de cuánto comparto con dicha cultura. ¿Bien? Ahora, la cultura dice como movimiento contradictorio. Bauman menciona de que esta cultura, aparte de expresar su mundo, sus sentimientos y su juicio, lo que busca es preservar en el mundo. Lo que busca es permitir que siga preservando la cultura y sigan de una u otra manera siga formándose dentro de lo que es la cultura, dentro de un marco, de un territorio, dentro de un lugar. Entonces, esta cultura va formando corrientes, va formando la superación, va rompiendo modelos para que pueda seguir preservándose, ¿no? Ahora vamos a ver las representaciones sociales. Nos menciona Pineda que las representaciones sociales las hacemos propias históricamente y socialmente. ¿A qué se refiere que las hacemos propias?
Cuando yo te hablo de que esto hace que nuestra identidad cultural se exprese a través de determinadas expresiones sociales, por ejemplo, la forma de vestir, la manera de hablar. Vamos a hablar de una danza, por ejemplo, los negritos de Huánuco. Los negritos de Huánuco habla sobre una historia y esta historia lo interpreta mediante una danza. Las carnavales de Cajamarca también muestran una historia en la cual lo interpreta mediante una danza. Lo mismo, por ejemplo, sucede cuando hablamos no de festividades ni mucho menos de danza, cuando hablamos del himno nacional. El himno nacional es una representación social que nosotros lo realizamos como docentes y también lo realizamos mediante el trabajo el trabajo que se realiza, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que que dentro del himno nacional yo lo respeto porque reconozco y de una u otra manera entiendo de que es un cántico de libertad, es un cántico en la cual nos habla sobre la incertidumbre, sobre las cosas que vivió nuestro querido Perú, pero ahora somos libres, ahora podemos cantar con libertad. Entonces, para mí el himno nacional es una representación social. ¿Por qué? Porque me habla sobre mi historia y comparto esto con muchos estudiantes y comparto esto mediante un grupo social, como por ejemplo el colegio, ¿no? Estas acciones son representaciones sociales. Ahora, ¿dónde se sitúa la cultura? La cultura tiene territorio, dicen, ¿no? No hay cultura sin territorio. Y esto es verdad. Por ejemplo, si yo te hablo Chavín de Huántar, tú más o menos te vas a guiar dónde estará Chavín de Huántar. Si yo te hablo las líneas de Nazca, te guiarás dónde quedan las líneas de Nazca. Si yo te hablo la Cruz de Motupe, te guiarás dónde queda la Cruz de Motupe. Si yo te digo los carnavales de Cajamarca, te guiarás de dónde quedan de dónde se hace esta festividad de los carnavales, ¿no? Si yo te digo alguna otra representación cultural, como por ejemplo la portada del Sol y la Luna, tú más o menos entenderás o recordarás dónde queda dicha portada. Si yo te hablo, por ejemplo, la fiesta o la festividad de la Virgen de Candelaria, si yo te hablo de eso, tú recordarás, de Puno, ¿no? Tú entenderás y recordarás dónde exactamente quedarán o harán dicha festividad. Entonces, cada parte de nuestro territorio peruano tiene una cultura, ya sea enmarcada por medio de un nombre como cultura o simplemente por una manifestación o tradición que genera, ¿no? Y entonces ese determinado territorio tiene su respectivo nombre y cada aspecto, ya sea por medio de una tradición, por medio de una danza, por medio de algún tipo de video o lo que fuera, cada representación tiene un determinado territorio. Ahora, si la persona emigra a otro lugar, esta persona lleva como identidad o como cultura a otro lugar en la cual participa y hace partícipe de su tradición, ¿no? Entonces, sí tiene un territorio la cultura, porque hay determinados territorios que corresponden a dichas culturas, tradiciones o manera de ver la vida. Muy bien. La perspectiva sistema-mundo. Esta es una teoría de enfoque en la cual nos explica de cómo ha surgido nuestra evolución desde el primer hombre nómada en nuestro país. Tú recordarás que cuando yo te he hablado sobre historia del Perú, hablamos sobre los líderes, sobre aquellos líderes que comenzaban a ser jefes de hogares y alineaba y sobre todo guiaba al grupo social. Poco a poco estos líderes comenzaron a tomar un entorno más político y poco a poco comenzaron a crear ciertas idealistas de funciones, ¿no? O funcionarios. Comenzó solamente observando quién es el más fuerte físicamente, el que mata más mamut, el que pelea, etcétera, ¿no? Pero ahora hoy en día se habla no solamente de la fortaleza como fuerza física,
sino también ahora hoy en día se habla como fortaleza en la habilidad política o en la habilidad de la expresión, ¿no? Entonces ahora ya no se toma en consideración quién es el más fuerte, sino ahora se toma en base a una constitución denominada democracia. El sociólogo estadounidense menciona de que esta rivalidad de mundos, esta rivalidad de sistema de mundo siempre va a existir y toda la vida va a seguir siendo una rivalidad continua. ¿A qué me refiero? Que siempre, por ejemplo, van a estar quitándole valor o no valorando, no tomando importancia cuando te hablan, por ejemplo, en lo urbano a lo rural, de la capital a la provincia. Esto va a depender, como lo dice... como lo mencionan acá, la valoración de la cultura va a depender de los gustos de las personas. Por ejemplo, yo puedo decir, a mí me gusta vivir en un departamento donde al frente está Megaplaza, Plaza Bea, Totus, donde están los centros comerciales, donde hay una vista espectacular a un gran parque de diversiones, etcétera, ¿no? Ese es mi gusto y doy a flor de piel y sobre todo doy a conocer la intención y la importancia del trabajo urbano. Mientras tanto, frente a lo rural puedo decir, lo rural a mí no me simpatiza, por ejemplo, ¿no? Entonces, este choque de mundos permite que la persona diga, no, lo urbano es bonito, no, lo rural es bonito. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen, no, lo urbano, el carro, todo eso no me gusta. Yo quiero tener una casa en un campo, en una finca donde hay muchos animales que sean parte de mi entorno, etcétera, ¿no? Entonces, este choque de mundos, sistema de mundos, va a seguir siendo partícipe y siempre van a tener un roce, pero hay que tomar en cuenta que cada uno en el sistema y en el mundo ocurre beneficios y debemos de aprender a valorar dichos beneficios a favor de la identidad. ¿Qué será entonces diversidad cultural? ¿Qué será entonces diversidad cultural? La diversidad cultural es de manera creativa, individual o colectiva. Es, en pocas palabras, es entender, conocer, comprender que nuestro país es diverso en diferentes culturas, lenguajes, maneras de vestir, maneras de pensar. Entonces, esta diversidad vendría a ser un patrimonio de la humanidad. ¿Por qué se denomina y se considera patrimonio de la humanidad, como lo menciona el Ministerio de Cultura en 2015? Porque cada uno de nosotros somos tan distintos, porque cada uno de nosotros tenemos una cultura, pero diferentes maneras de ver las cosas. Bien, tenemos, por ejemplo, diferentes culturas, diferentes maneras de comportarnos, diferentes valores. Ahora, por más que vivamos en un mismo territorio, no quiere decir que compartamos la misma creencia. Ahora, también entendamos que hay diversidad de lenguas, diversidad de géneros, diversidad de culturas. No, en esta diversidad o diversidad de razas nos permite ser tan diversos que lamentablemente no hay una relación igualitaria de los grupos sociales. Hay que ser bastante sinceros y realistas. Lamentablemente, nosotros nos falta establecer relaciones igualitarias y cometemos la falsa identidad. Como por ejemplo, ¡ay, qué bonito, qué lindo este señor! Cómo ordeña la vaca, cómo va y pastorea, que lo puedo encontrar en redes o lo he visto en la televisión. ¡Ay, qué bonito! Pero vamos a ponerle a este señor a su costado, que hable, que converse con él o con ella, y esta persona genera algún tipo de adversión, ¿no? Y lo comienza a discriminar. Entonces, esto es porque simplemente crea una falsa identidad y requiere establecer las relaciones igualitarias. Por ello es que es difícil restablecer las relaciones igualitarias en los grupos sociales, ya que lamentablemente cada uno de nosotros tenemos una manera de ver y de percibir las cosas.
¿Por qué? Porque nosotros no somos piuranitos, limeñitos, cusqueñitos de pura cepa. Somos una diversidad de razas que corre sobre nuestras venas. Por ejemplo, yo soy la diversidad de razas de mi mamá, que es de la selva, y de mi papá, que es de la sierra. Esta sangre que corre por mis venas prácticamente es una mezcla peruana. Y no me ofendo por ello, sino más bien me alegro y sobre todo lo comparto. Gracias a la globalización, permitimos que los medios de comunicación y ahora, hoy en día, las redes sociales, sean un beneficio para el cuidado, preservación y reconocimiento de nuestra diversidad cultural. Por ejemplo, puedo hacer ahora hoy en día que se habla de TikTok, ¿no? Puedo, por ejemplo, hacer un TikTok mencionando mi experiencia en la sierra, en la selva, o conociendo a una persona oriunda de la sierra o selva o hasta de la misma costa. Asimismo, también puedo enseñar a otros concerniente al trabajo que voy realizando, concerniente a las actividades mineras, a las actividades agrícolas, a las actividades ganaderas de diferentes regiones de nuestro país. Entonces, esto lo doy a conocer, puede ser en TikTok, puede ser en Facebook, lo doy a conocer y el beneficio es que uno, lógicamente que aparte de tener likes y los comparte, la gente va a conocer más de nuestro país, va a conocer más de nuestras riquezas. Y esto permite, lógicamente, muchos aplausos, mucho respeto, pero también lamentablemente existe personas que quieren menoscabar, quieren hacer sentir mal a estas personas, no permite que no permite que pueda seguir generando un comentario positivo y persiste en el comentario negativo. Bien, entonces, en cuestión de la práctica, la idea de la comunicación y las redes sociales es que se pueda mostrar las prácticas y creencias culturales dentro de nuestro país. Para finalizar, construir relaciones interculturales permite dar lo mejor de nosotros a nosotros mismos como personas. Esto quiere decir que debemos representar nuestro legado cultural sin temor, sin miedo, ser orgullosos del legado que tenemos como cultura, valorarlo, apreciarlo, no solamente a la cultura que nosotros observamos de manera material, sino a las personas que son patrimonio natural, patrimonio de humanidad, perdón. Asimismo también las lenguas aborígenes, es siempre bueno conocer y entenderlas, apreciar a la persona con talento que habla y nos concientiza al cuidado de nuestras propias tradiciones y creencias. Asimismo, incorporar sus conocimientos o los aportes idealistas a nuestros propios conocimientos, ¿no? Incorporarlos, comprenderlos, entenderlos y hasta quizás compartirlos, ¿no? Ser consciente de las dificultades que existen, ¿no? Pero para ello, tomar en cuenta de que nosotros debemos empezar en primer lugar a relacionarnos socialmente, evitando las desigualdades. ¿Bien? Listo, entonces aquí estamos finalizando con el tema número 5. Hacemos una pequeña ideas claves. Los conceptos de cultura en primer lugar es aprendida de un determinado grupo social, donde comparten valores, conocimientos, tradiciones, etc. Asimismo, Clifford menciona de que la persona que practica una cultura va a expresar sus sentimientos conforme a lo aprendido, conforme al grupo social y va a emitir sus propios juicios. Bauman expresa de que estos juicios, esta emisión de sentimientos, en el momento que lo expresa, que lo habla, lo dice, es porque tiene la intención, la cultura, de preservar lo nuestro o preservar lo que se está dando.
Las representaciones sociales son representaciones de nuestro proceso social e histórico que permite generar parte de nuestra identidad cultural, ya sea en la forma de vestir, ya sea en la forma de hablar, ya sea en la forma de comportarme, ya sea en la actitud en el barrio, ya sea en las prácticas religiosas. Eso es mi identidad cultural. Me identifico con ciertos procesos o representaciones sociales en su determinado tiempo, ¿no? ¿La cultura tiene territorio? Claro que sí, se sitúa en diversos lugares de nuestro territorio peruano, ya que cada una de las culturas viene un aporte a cada departamento y permiten conocerlo. Entonces, este territorio determinado va a ser en un espacio determinado donde la persona puede hablar sobre su identidad cultural. ¿Bien? Cuando hablamos de perspectiva sistema-mundo, recuerda que es la teoría de enfoque donde nos habla sobre cómo ha ido evolucionando la política, la economía y lo social en nuestro país, ¿no? Ha ido mejorando de manera favorable, cuánto ha cambiado, si la cultura se ha menospreciado o no se ha menospreciado, si se ha tomado en cuenta o no. Y asimismo también menciona sobre la diferencia o la pelea que tiene, ¿no?, el sistema-mundo. Tomando en cuenta, aquí se mide a través del gusto de la persona. La diversidad cultural, gracias al Ministerio de Cultura, nos explica que somos considerados patrimonio de la humanidad, porque entiende de que la cultura es diversa. Y para entender es reflexionar, comprender la cultura que es tan diversa y que no podemos tener una falsa identidad. Podemos aprovechar los beneficios, pero sobre todo debemos aprender a relacionarnos de manera igualitaria con estos grupos sociales. ¿Bien? Por eso es que nadie es puro de corazón, nadie es puro de sangre, todos somos una mezcla de razas. Y por último, los beneficios de la globalización.